Buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen a través de la plataforma digital Gráfico de Guerrero. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. En esta ocasión seré moderador de la mesa de análisis que se ha titulado México bajo el agua. El día de hoy contamos con la presencia de dos distinguidas personalidades en el estado de Guerrero, a quienes doy la más cordial de las bienvenidas. Uno de ellos es el maestro Víctor Tello. Maestro, sea usted muy bienvenido. Glendobet, gusto en saludarte, buenas tardes. Otra persona que me da gusto saludar es el distinguido periodista Efraín Flores. Señor, sea usted muy bienvenido. Gracias, Glendobet. A quienes se encuentran conectados, mucho le hemos de agradecer que nos regalen un poderoso like y su comentario sobre lo que aquí vaya aconteciendo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta mesa de análisis. Si no hay ningún inconveniente, lo voy a hacer con el maestro Efraín Flores. Maestro, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas que originan las inundaciones en la temporada de lluvias y huracanes? Bueno, de entrada, saludar al público, Gráfico de Guerrero, los que siguen la plataforma digital y sobre todo los que siguen esta mesa de análisis. De entrada hay varios factores, pero el principal factor ha sido el fenómeno conocido como el Niño, que provoca afectaciones a la naturaleza, ocasionando graves daños a los bienes materiales y al ambiente, por también el exceso de calor que se origina por la evaporización del mar y esto ocasiona obviamente graves repercusiones porque en los últimos años hemos visto cómo ciertos huracanes han ocasionado tremendos daños a la población. Guerrero es un claro ejemplo. En los últimos 2 años hemos tenido el impacto de dos poderosos huracanes. En 2023, recordemos, tuvimos el impacto del huracán Otis y el año pasado el huracán John. Afortunadamente en este año no hemos tenido un poderoso huracán porque nadie lo desea, porque hemos visto cómo ha afectado a miles de familias guerrerenses, al propio puerto de Acapulco, que hace poco se anunció una reconstrucción, no ha terminado aún, se ha anunciado una fuerte inversión, pero en el caso de por qué se origina, pues ya, como he manifestado, a raíz de este fenómeno conocido como el Niño. Interesante. Maestro Víctor Tello, ¿qué historias destacan durante la temporada de lluvias y huracanes? Bueno, mira, en este caso, afortunadamente el estado de Guerrero, a pesar de que sufrió varios daños, por ejemplo, tuvimos 136 cortes de carretera, que afortunadamente ya la mayor parte están reparadas, pero en esta ocasión las tormentas tropicales se fueron a diversos estados del país. Ahora sí que fue todo el país el que sacudieron las confrontaciones y huracanes. En el estado de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, inclusive hasta el Distrito Federal sufrió graves y serias inundaciones. Pero tuvimos, hasta el momento van 64 muertos en todo el país y tenemos 65 desaparecidos que la gente está clamando porque los busquen para que aparezcan con vida, sus familiares sobre todo. Luego tenemos un problema que el expresidente Andrés Manuel López Obrador desapareció el Fondo de Desastres Naturales, el famoso Fonden, y esto pues de momento pues no, nadie dijo nada. Pero ahora que tuvimos esta desgracia nacional, no hay gente, no hay suficientes recursos para poder apoyar a las miles de familias que fueron afectadas
en todos los estados, sobre todo en Poza Rica, en el puerto de Poza Rica. Ahí estuvo muy serio el grave daño que ocurrió. Inclusive la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recorrió Poza Rica y fue abucheada por la gente. Le dieron duro a la presidenta, porque nada más iba saludando, pero no llevaba nada de apoyos. Y la gente le gritó que por qué no llevaba apoyos para todos. Entonces ella lo único que alcanzó a decir, pues, que se va a hacer el censo, que van a hacer un censo de todas las familias que fueron afectadas y que se les va a dar un reparto de comida y agua. Pero todos decían, pero ya lo necesitamos. El ejército, la marina siguen combatiendo los daños, pero sin el Fonden no existen los recursos suficientes para de inmediato operar. Eso considero yo que son los daños principales. Muy interesantes sus aportaciones. Vamos a iniciar con nuestra segunda ronda y quiero preguntarle al periodista Efraín Flores, desde su punto de vista, ¿qué factores climáticos y urbanos contribuyen al desastre en la temporada de lluvias y huracanes? Bueno, una pregunta muy, es una pregunta muy técnica que lo respondería mejor, obviamente, un experto en la materia, pero a lo que los factores que originan este tema es la tala inmoderada de árboles, de bosques, de selvas en México. Eso origina, obviamente, el incremento de las temperaturas y también el deterioro, obviamente, en esas zonas donde se origina este ecocidio. Ya lo vimos al inicio de la administración del presidente López Obrador, cómo talaron miles de árboles en la zona Maya, en donde se construyó el famoso tren, porque se cometió, desde mi punto de vista, un ecocidio que también fue denunciado públicamente por ambientalistas, fue denunciado también por ciudadanos de los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas, en donde se generó este ecocidio y que obviamente por eso se incrementan las temperaturas, porque también de esa manera se han registrado fenómenos meteorológicos y a la vez desastres naturales, como lo señalé hace unos momentos. Esto ha ocasionado la pérdida de bienes materiales, un impacto al medio ambiente, y porque no fue analizado este impacto por parte del gobierno anterior, y lo peor de todo es que desaparece, como bien lo señala el maestro Tello, la desaparición del Fondo de Desastres Naturales en el sexenio pasado, porque en el año 2021, recordemos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer oficialmente la desaparición de este importante fideicomiso que servía para mitigar los efectos o estragos de los desastres naturales, en este caso concreto, de los huracanes y de las fuertes lluvias que se originan en el país. Guerrero, como todos sabemos, ha sido afectado no solamente por el huracán Otis, por el huracán John. En 1999, el huracán Paulina afectó severamente al puerto de Acapulco. Fue uno de los huracanes que mayor impacto se sintió en nuestro puerto de Acapulco. Y posteriormente fueron otros dos fenómenos en el año 2013. Los huracanes Ingrid y Manuel afectaron gravemente la infraestructura carretera del estado, y en ese entonces fue cuestionado severamente el gobernador en turno, Ángel Aguirre Rivero, que en una revista nacional, recordemos que se iba a decir que mientras en Guerrero llovía y llovía, el gobernador bebía y bebía. Y que porque descuidó, Sí, desatendió bueno este tema no anunció a través de la entonces
Dirección de Protección Civil sobre este daño, sobre las fuertes lluvias que venían, porque en ese gobierno se cometió mucha negligencia, sobre todo en el tema del medio ambiente. Son muy interesantes los comentarios que han vertido tanto el maestro Tello como el maestro Efraín, que me recuerdan parte de lo que fue publicado la semana pasada respecto a una preocupación que ha surgido, eh, porque resulta que en Acapulco, en la desviación que está de la caseta de la venta hacia la zona diamante de Acapulco, hay 3 puentes que reciben el nombre de Metlapil. De la caseta hacia la zona diamante está Metlapil 1, Metlapil 2 y Metlapil 3. Pues resulta que los acapulqueños que están cerca de Metlapil 2 tienen la preocupación porque el puente, uno de los puentes, como son 2 carriles, me parece que es el puente que va o más bien del lado de la caseta a la zona diamante, el que uno de sus pilones se hundió, y eso propició que el puente también se hundiera haciendo una forma de V, y eso ha propiciado que no haya libre tránsito por ese sentido. Lo que hicieron para no obstruir la circulación es pasar ambos sentidos del otro lado del puente. Sin embargo, el problema no ha sido resuelto. El problema persiste porque al estar ese puente en forma de V, cuando hay crecientes, la creciente arrastra troncos, ramas y cuanta basura encuentra a su paso. Ahí en la V quedan retenidos, se impide que el agua fluya de manera ordinaria, por así decirlo, el agua se desparrama y ocasiona inundaciones. Me parece que fue con Ingrid y Manuel cuando el agua se desvió rumbo a donde está Costco, que hasta estuvieron saqueando. Hay por ahí una unidad habitacional que no recuerdo su nombre, pero quienes saben de lo que estoy hablando la han de tener muy presente, porque esa zona se ha inundado y mientras este problema persista, se sigue presentando un riesgo de que haya una tragedia enorme. Y no precisamente me refiero a que haya pérdidas de vidas, que es lo más grande que puede haber, porque como dicen unas personas en algunas comunidades, la vida no retoña como la cola de los gallos. Entonces, cuando el agua se desparrama, ¿qué es lo que sucede? Se erosiona la tierra. Seguramente quienes viven o tienen propiedades cerca de Metlapil 2 sufren la erosión de esos terrenos que las personas tienen proyectado hacer algo ahí, y al haber erosión, pues se pierde esa oportunidad. El agua dentro de una creciente, dentro de su furia, pues también se lleva los animalitos de corral, los chivos, los borregos, las vacas, las gallinas. Entonces, imaginan ese patrimonio que la gente tiene reservado para el autoconsumo y también para venderlo y de ahí poder sostener a sus familias. Y si esto resulta poco, pues también cuando el agua se sale de su cauce y llega a los hogares, humedece los libreros, muchos de ellos no son de madera, son de comprimido. Al humedecerlos se deshacen los comedores, se humedece la ropa, la muñeca de trapo, que es la única que tiene la niña,
Entonces, existe una gran preocupación que ese puente de Metlapil, pues no se ha reparado. Y más que reparación, a decir de las personas que están empapadas con el tema, no es propiamente reparar el puente, sino que se tiene que subir de nivel al menos 4 metros. Y al hacerse un puente nuevo o reestructurarse un puente de 4 metros, en consecuencia también se tiene que subir el nivel de la autopista. Ahora se decía que este puente o esta área la tuvo anteriormente concesionada, no sé si una empresa. Entonces, quién sabe si esta empresa le dio el mantenimiento correctivo. Lo cierto es que el problema ahí está. Y quizá aquí convendría hacer un convenio entre los 3 niveles de gobierno, el gobierno de Acapulco, el gobierno del estado de Guerrero, el gobierno de la República, para ver de qué manera se pudiese irle dando solución a este problema. Sin lugar a dudas, para disponer de un recurso a estas alturas del partido, pues quizás sería difícil porque el ejercicio fiscal está por cerrar. Sin embargo, algo tendría que hacerse. Quizás tendrían que dinamitar esa losa para que no esté con ese peligro de que la basura ahí se siga reteniendo. Quizá convendría dinamitarlo para permitir que el agua circule libremente. Pero fíjense que les estoy hablando de uno de los sentidos de ese puente. Pero resulta que el otro sentido, el que va de la zona Diamante hacia, hacia la caseta de la venta, también presenta algunas lesiones en su estructura. Entonces sí convendría de que si por lo menos esa obra no se va a llevar a cabo, esa obra de restauración o de corrección para este año, sí convendría que de parte del gobierno federal o estatal mandaran a alguien a ver cómo están las condiciones, visitar a la gente que está cerca de ahí, que ha sufrido las afectaciones, para ver qué es lo que ellos han visto, ¿no? Porque muchas de las veces las soluciones las tiene la gente que ha vivido el problema, porque pues suele suceder que a veces el gobierno manda gente para que vea el problema y dicen, no, pues nada más está fisurado el puente, volvemos a hacer uno nuevo o levantamos el nivel, pero creo que también hay otros factores que deben de tomarse en cuenta para que el error no se vuelva a repetir, porque pues ejemplos de obras que por llamarlo de alguna manera no han quedado bien, tenemos varias. Una de ellas es el puente que comunica a Tierra Colorada por ejemplo, Ayutla. Ese puente, no El recuerdo, Omitlán. el de Omitlán, no recuerdo si se lo llevó el huracán Ingrid o Manuel, me parece que sí, pero no duró mucho y en una nueva creciente se lo volvió a llevar. Entonces eso habla de que se tiene que replantear una estrategia porque pues con el cambio climático, los fenómenos meteorológicos, tal parece que ya son un pan de cada día que no nos vamos a poder levantar tan fácilmente eh, y que cada año los vamos a tener y por ende no podemos seguirlos enfrentando con las mismas estrategias. Quizá tienen que elevarse esos puentes o construirse en alguna otra parte, ¿no? Entonces, pues aquí dejamos la inquietud que tienen los amigos que han sufrido los estragos por este puente que he mencionado. Ojalá tomen cartas en el asunto. Y bueno, seguimos con nuestra siguiente ronda, que es la ronda número 3. Y yo quiero preguntarle al maestro Efraín Flores qué aprendizajes se pueden sacar
para mejorar el drenaje y la gestión de agua en las ciudades de nuestra República Mexicana? Bueno, en primer lugar, yo creo que se debe de hacer conciencia por parte de la ciudadanía el no tirar basura para que no se taponeen las coladeras, y también las autoridades municipales deben hacer su parte, porque no solamente se trata de ampliar las redes de drenaje, sino también de que cada temporada y sobre todo antes de las lluvias, desasolvar las coladeras. Pero no tiene caso estar desasolvando a cada rato las coladeras si el ciudadano de a pie no hace conciencia para dejar de tirar basura. En Chilpancingo lo vemos cada año, pero también la autoridad se ha tardado, la autoridad municipal, en hacer ese trabajo que le corresponde, porque los ciudadanos pagamos impuestos para que la autoridad municipal brinde los mejores servicios municipales. Se necesita replantear, obviamente, las estrategias, no seguir con lo mismo, como bien lo decía maestro Glendobet, de ya no aplicar las mismas estrategias, sino ver la forma para que ya las fuertes lluvias no dañen la infraestructura que hay en cada municipio, sobre todo en puentes que han colapsado a pesar de que se han reconstruido. Recuerdo muy bien cuando el huracán Ingrid y Manuel, los huracanes Ingrid y Manuel impactaron severamente muchas regiones del estado. Se tuvieron que reconstruir dos puentes muy grandes, Coyuca de Benítez y en Coyuca de Catalán. El entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, invirtió en su administración muchos recursos. Hasta la fecha se mantienen esos puentes. Se diseñaron, creo que para resistir los embates de los huracanes, no así algunos puentes que están en las regiones de la Costa Chica, que es donde han tenido los impactos más duros de los huracanes que en los últimos años han pegado severamente las costas. Están los casos del puente de Metlapil, que conecta Acapulco y la región de la Costa Chica, que cuando impacta el huracán Otis, pues incomunicó Acapulco y todos los municipios que conducen hacia la región de la Costa Chica y al estado de Oaxaca. La gente que vive en esos municipios tenían que tomar la carretera, que entrarle por Tecuanapa para llegar a Ayutla y de Ayutla hacia los otros municipios de la región de la Costa Chica. Pero sí, he visto que la administración del gobierno de la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda ha invertido en el tema de la red del drenaje. De hecho, se han ampliado. No han sido afectados como en otros tiempos, pero sí debe de quedar en claro que ante la fuerza de la naturaleza, pues nadie puede. No hay políticas públicas que puedan contrarrestar, porque para construir, reconstruir todo lo que los desastres naturales destruyen, obviamente se requieren muchos recursos. En Acapulco lo vimos con el huracán Otis. No alcanzaron los recursos para su reconstrucción, cuando ya el otro año estaba el huracán John haciendo de las suyas. Y qué bueno, como que este año ningún huracán le pegó tanto a nuestro estado de Guerrero. Sí ha habido fuertes lluvias, ha habido deslaves, ha habido cortes de carreteras ahora en otras partes del estado, como en las regiones de la montaña, en la sierra, en la Costa Grande, pero no arrebataron muchas vidas. Eso hay que destacarlo también, porque el huracán Paulina y el huracán Otis, pues cobraron muchas vidas. Incluso también señalar que muchas especies animales pues perecieron durante el impacto de estos meteoros. Maestro Tello, ¿qué papel juega la infraestructura urbana
en agravar o mitigar las inundaciones? Bueno, es muy difícil, como dice el compañero Efraín, es muy difícil cuando el agua llega con tanta abundancia a nuestras ciudades, se inundan las avenidas, las calles, las carreteras, se inundan los domicilios particulares. Mucha gente sufre con estos problemas. Lo vimos en el 2023 con el huracán Otis, que casi destruyó Acapulco. Se vio en los hoteles, en la zona turística quedó semidestruida con la fuerza de ese huracán. Luego, afortunadamente, tenemos una gobernadora joven, pero bien trabajadora, que le echa ganas. Ella en aquel tiempo se dedicó a visitar, a recorrer las colonias y zonas más destruidas, más afectadas, y habló con el presidente de la República, lo movió. El presidente estuvo consciente de los graves daños que tenía Acapulco, no solamente en la zona turística, sino sobre todo en las colonias populares, donde se sufrieron graves y severos daños. Inclusive el presidente López Obrador ordenó que se destinaran 30,000 millones de pesos para poder auxiliar a la gente en el puerto de Acapulco. Yo creo que no eran suficientes, pero sí contribuyeron en mucho para mejorar la situación que tenían nuestros paisanos de Acapulco, que estuvo muy grave, sus casas destruidas, todos sus muebles deshechos, sin dinero, sin alimentos. Estaba muy mal el asunto. Afortunadamente se pudo hacer un trabajo de apoyo importante con la gran participación del Ejército y de la Marina, que estuvieron visitando todas las colonias, llevando apoyos, llevando alimentos, ropa, muebles, etcétera, etcétera. Y eso ayudó a sacar adelante nuestro puerto. Inclusive los hoteles empezaron a contribuir con sus recursos propios para recuperar sus edificios. Y actualmente ya tenemos una zona turística igual o casi igual que la que estaba antes del huracán Otis. También las ciudades como la Avenida Alemán, todas las principales calles y avenidas de la zona turística fueron reparadas a través del trabajo intenso que hizo nuestra gobernadora, porque Acapulco no tiene presidenta municipal, es una mujer que no sabe trabajar, es muy inepta. No, yo creo que no estudió o no inclusive con el huracán Otis, se fue de paseo a su tierra, al estado de Oaxaca, se fue 2 semanas a esconder a Oaxaca. Y todas esas cosas, pues las tuvo que vivir nuestra gobernadora. Afortunadamente es una mujer joven, pero con muchas ganas de apoyar a la población. Inclusive ha sabido ganarse el apoyo de la presidenta de la República, que ya visitó el estado de Guerrero en 10 ocasiones, lo que nunca había sucedido. Esperemos que no vuelvan a pasar huracanes como Otis y John, que también John destruyó bastante. El huracán Otis nos destruyó con el viento, unos ventanales, unas ventorreras terribles. Y el huracán John pues destruyó con el agua, exceso de agua. Vamos a ver qué sucede. Acapulco ha sido lamentablemente un puerto muy golpeado por los huracanes y tormentas tropicales. Afortunadamente este año pues no sufrimos tanto. O sea, hubo daños más en las regiones como la montaña, la tierra caliente, etcétera, pero de menor nivel que los que se dieron en Acapulco en esa ocasión. Yo creo que
los gobiernos deben de tener un, unos, unos funcionarios eficientes que sepan apoyar a la ciudadanía, unos equipos de protección civil que no se queden escondidos en sus casas y salgan a las calles a darle todo el apoyo al pueblo que lo merece. Muy interesante. Sus comentarios que han vertido me parecen que tenemos que profundizar en ellos. Muchas veces la ciudadanía exige respuesta inmediata de sus gobernantes. Es algo que se entiende, pero creo que también los ciudadanos y no ciudadanos, porque, y digo no ciudadanos porque el ciudadano es aquel que alcanza la mayoría de edad. Y, y creo que todo el pueblo también tenemos que ser consciente en el papel que nos toca jugar. Esto lo comento porque dentro de lo que ustedes han dicho, recordé que en mis tiempos de estudiante, allá por el año 2023, teníamos una clase en la mañana, el maestro llegó molesto, nos dijo que esa ocasión su coche no lo había podido utilizar, tenía alguna falla mecánica, entonces se vio obligado a utilizar un taxi colectivo de los amarillos allá en Acapulco. Entonces le tocó ir adelante con una señora. La señora se iba comiendo un tamal, un rico tamal de carne, de esos que van envueltos en hoja de plátano. Cuando la señora terminó de comerse el tamal, hizo bola la cáscara del plátano y la aventó. Entonces el maestro le dijo, oiga señora, eso que usted ha hecho es incorrecto, no lo debe de hacer. ¿Y a usted qué le importa?, le contestó. Oiga, ¿cómo que no me va a importar? Usted está ensuciando la calle. ¿Y qué es tuya la calle? ¿Usted la compró? Entonces tuvieron un debate en el que el maestro intentó concientizar a la señora para no hacer eso. Pero resulta que más adelante la señora sacó otro tamal. Cuando terminó de comérselo, hizo bola la cáscara y le dijo al maestro, ahí le voy. Y volvió a tirar esa basura. Esa basura. Entonces, ¿se imaginan? Este es uno de tantos casos que suceden no tan solo en Acapulco, ni tan solamente en Guerrero, sino creo que es una cultura muy arraigada en gran parte del país. Digo, hay ciudades muy limpias, pero ¿se imaginan? Esto lo hacen los adultos, es lo que transmiten a los hijos, a los niños, y, y toda esa basura, pues ¿a dónde va a parar? A las coladeras. Entonces, si los huracanes son impredecibles, de un momento a otro se presentan, el gobierno ha estado activo. En las redes sociales, el gobierno del estado estuvo difundiendo a tiempo o ha estado difundiendo a tiempo la posible ocurrencia de algunos ciclones, de algunos huracanes. Y pues hay unos memes que dicen tanto escándalo y no pasó nada, cuando debiésemos estar agradecidos los que somos creyentes, decir, bueno, pues gracias a Dios, no sucedió, se previno y no sucedió. Pero se imaginan, son impredecibles estos fenómenos meteorológicos, suceden y aparte nosotros como humanos propiciamos que se tapen las alcantarillas, propiciamos otra serie de problemas eh, y, y, y ya después un problema pues se convierte en crisis, ¿no? Ya después rebasan a la autoridad y se culpa de todo al gobierno municipal, al gobierno del estado, al gobierno de la república. Lo mencionaba usted hace un momento, la presidenta Claudia anduvo allá por Veracruz
recibió reclamos, quizá En algunos Poza Rica, en Poza Rica, quizás algunos fueron muy severos, sí, eh, y se entiende, porque pues la persona está con la pérdida de su patrimonio, no sabe dónde está su ser querido, su hijo, su esposo, su sobrino, su papá, su mamá. Entonces, tienen esa angustia y la descargan contra la representante del gobierno de la República, cuando, pues en términos reales, no fue ella quien propició la desgracia. Sin embargo, digo, hay que reconocer que, pues la mandataria salió, salió a ver el pueblo, a ver con sus propios ojos las afectaciones, cosa que no sucedió de esa manera con el presidente anterior, que dijo el presidente anterior, no ha ido a Acapulco, palabras más, palabras menos, contestó, es que la gente está enojada y yo no voy a exponer la figura presidencial. Sin embargo, la presidenta Claudia sí fue al lugar de los hechos, es algo que creo que se debe de tomar en cuenta, y ojalá que esta visita, que viendo ella la desgracia real y no contada por alguien de su gabinete a medias o de manera exagerada, pues viendo ella la problemática, no tan solo se haga un censo para ver de qué manera van a apoyar a la población, sino que también de manera inmediata se esté dotando a la gente de un lugar un poco más seguro, un lugar seco, donde puedan asearse, donde puedan tomar sus alimentos, donde refugios. puedan un refugio. Y y ojalá que suceda esto, ¿no? Y que también, pues como sociedad, nos solidaricemos. El pueblo de México se ha caracterizado por eso, por ser solidario. Actualmente ya en las redes sociales, ya algunos se están organizando para hacer sus centros de acopio. Ojalá y sean gente de buen corazón, que realmente todo eso que llega a los centros de acopio realmente lo lleven a donde corresponda, que no se vaya a quedar por ahí guardado para sacarlo en las elecciones, porque pues es ahorita cuando la gente lo necesita. Y bueno, pasemos a nuestra segunda ronda. Quiero preguntarle al maestro Efraín qué medidas ambientales a largo plazo se deben de implementar para reducir riesgos futuros. Bueno, siempre se tiene que prevenir, pero, insisto, contra el poder de la naturaleza no se puede. No se puede prevenir un huracán, no se puede prevenir un incendio forestal, no se puede prevenir un terremoto, no se puede prevenir otro tipo de afectaciones como la sequía, porque ya es un tema global. El cambio climático ha impactado, ha sufrido serios cambios. En México lo notamos más, sobre todo en el estado de Guerrero, donde si no nos llueve, pues nos tiembla. Hemos resistido al poder de los incendios forestales, muchas veces provocados por el propio hombre, y en algunos casos porque el descuido también de la gente que acude al campo en los famosos tlacololes, o que van de excursión y dejan ahí botellas de vidrio o colillas de cigarro que generan obviamente un incendio y que también afecta a la fauna, donde mueren cientos de especies de animales. ¿Qué medidas se deben de tomar? Pues hacer conciencia, porque no todo se lo debemos dejar a la autoridad. La autoridad obviamente es la responsable, o es son nuestros representantes, pero nosotros como ciudadanos debemos de inculcarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las próximas generaciones, en no tirar basura, en no seguir afectando, eh, incluso no afectar nuestro propio ecosistema, arrojando basura, talando árboles, pero es un tema de política pública que debe de implementar el gobierno
de la República, en coordinación obviamente con los estados y los municipios, porque si no hay coordinación, pues no se va a lograr el objetivo para poder por ahí mitigar el impacto de los desastres naturales, el impacto de lo que ocasiona al, a la sociedad, a nuestro entorno. Tenemos que hacer esa gran conciencia social, esa gran conciencia para poder revertir, más no evitarlo, como muchos quisiéramos, que no hubiera poderosos huracanes que afectaran a Guerrero, que hubiese incendios forestales, que también propician este tipo de cambios o alteraciones al medio ambiente. Y no, nuevamente insisto en que se lo debemos dejar a un gobierno. Es responsabilidad de todos esta gran tarea. Interesante. Maestro Tello, ¿qué relación existe entre el cambio climático y la intensidad o frecuencia de los fenómenos? Bueno, mira, lamentablemente a nivel mundial el cambio climático es una realidad. La construcción de miles de fábricas, la industria, ha generado con sus gases que el cambio climático se genere. Los mismos ciudadanos, nosotros que tenemos nuestros refrigeradores, nuestras estufas en los domicilios, también generamos gases que generan el cambio climático. Ahora bien, nosotros no somos los que hemos sido víctimas de mayores tormentas tropicales, terremotos, etcétera. Han sido otros países que han sufrido tremendos daños, no nada más México. Y el cambio climático es una realidad y es por eso que han aumentado las tormentas tropicales, los huracanes, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos evitar el cambio climático porque se genera más que nada por la industria mundial, y eso pues no se puede evitar desgraciadamente, pero sí podemos contribuir al cambio climático, como dice el compañero Efraín, educando a nuestros hijos para que no tiren basura a lo tonto en las calles, para que sean más disciplinados a la hora de las contingencias, para que no tengamos que sufrir, para que podamos evitar los daños refugiándonos en lugares seguros, atendiendo las indicaciones que nos hacen los gobiernos, de cuidarnos, de tener nuestras cosas seguras por cualquier desgracia que pueda sucedernos. Afortunadamente, en Chilpancingo la mayor parte de la gente vive en lugares seguros. No hay riesgos que agraven la situación. Sí tenemos muchas zonas con graves daños, que están sufriendo mucho en sus domicilios, están por derrumbarse sus casas, están muy mal. Pero necesitamos ahora tratar de reducir, los mismos gobiernos deben de luchar para reducir el cambio climático, porque el aumento de la temperatura en la Tierra es lo que está generando que sucedan tantas desgracias originadas por las lluvias, las tormentas, los sismos, todo eso que es lo que nos está atacando, y que antes hace 30 años no teníamos desastres de esos niveles de ahora. Acapulco, por ejemplo, ha sufrido en el 2023, sufrió serios daños. En el 2024 con John salió también muy afectado. Afortunadamente en esta ocasión los huracanes se dirigieron a otras regiones del estado que sí generaron daños, pero el gobierno debe de tener
un presupuesto especial. Cada gobierno estatal y municipal debe tener su propio fonden, su fondo para desastres naturales, para que de inmediato se atienda a la gente que sufre daños, que sufre destrucción de viviendas, que sufre destrucción de sus empleos, que no tienen dinero para comer, etcétera, etcétera. Y eso pues debe de tomarse en cuenta de ahora en adelante, sobre todo porque ya debemos entender que el cambio climático es una realidad. Hablando de cambio climático, de tal inmoderada, en mis tiempos de la escuela secundaria, en segundo año, si no mal recuerdo, llevé una materia que se denominó ecología. Al principio de la clase, que por cierto nos las impartió un maestro que no tenía nada que ver con la materia, porque esa materia era nueva, el maestro nos advirtió que teníamos que sembrar un árbol en las instalaciones de la escuela secundaria, que nos teníamos que organizar para que ese árbol llegara vivo al concluir el ciclo escolar. Si el árbol se nos moría, eso equivalía a que íbamos a reprobar la materia. Entonces, varios arbolitos se murieron. Entonces, Así que cada uno de ustedes sembraba un árbol. si no mal recuerdo, fue por equipo. Y me En parece equipos. que el equipo fue de 3 compañeros. Entonces nos turnábamos para ir en las tardes a A hacer en la regarlo. escuela lo que no hacíamos en nuestros hogares, a regar un árbol. Desde luego que quizá no hicimos mucha repercusión a favor del medio ambiente, porque lo que estábamos haciendo era trasplantar, conseguir un arbolito en algún otro lugar para llevarlo a la escuela secundaria. Pero eso fue lo que el maestro nos trató de inculcar. No sé si esa materia haya desaparecido o exista alguna materia parecida que haga algo similar. No lo sé, pero creo que fue un inicio, una buena iniciativa de nuestro maestro, porque en aquel entonces veíamos cómo sobre la carretera federal de Ayutla iban unos camiones Torton con unos troncos gruesos que seguramente habían cortado en alguno de los cerros. La deforestación. Pero fíjense que aquellos troncos en relación a los que ahora circulan en la carretera, creo que no son ni la mitad ni la tercera parte de los que me tocó ver. Eso quiere decir que los árboles actualmente ya no hay árbol tan viejo o tan Grandes. tan grandes como los hubo anteriormente. Y eso quiere decir de que cada vez más nos quedamos sin árboles. Usted que ha vivido más que nosotros, y lo digo con mucho respeto, yo creo que usted ha sido testigo de cómo ha venido evolucionando Chilpancingo. Cada vez Chilpancingo crece más, hay más necesidad de vivienda. Hace algunos años hubo un incendio en el que se hizo el comentario de que el incendio fue provocado con la intención de que se quemaran árboles para cambiar el uso de suelo, para que ya no se considerara un suelo forestal y ahora se considerara un suelo para construir más viviendas. No sé qué tan cierto haya sido eso, pero lo cierto es que cada vez hay menos árboles y no se ve muy claro tanto de parte de los legisladores que hagan una ley que nos obligue a todos, por un lado, a sembrar más árboles, para definir áreas en donde se pueden sembrar y por el otro lado, darle seguimiento a que no tan solo se siembren, sino que se les dé seguimiento de que esos árboles lleguen a la edad adulta. Tenemos hace tiempo la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, tenía su vivero de árboles. Me parece que el gobierno del estado tiene su vivero de árboles. No sé
si estos árboles se distribuyan en todo Guerrero para contribuir a que haya reforestación por un lado. Eh, entonces, volviendo al tema de la legislación, creo que no tan solo se trata ahora de sembrar árboles en donde tradicionalmente se han sembrado a la orilla del corral o dentro del corral. Ahora también se tienen que sembrar en las calles. Se tiene que legislar para que cada vez que se construya, se pavimente una calle, dejar huecos en calles, en banquetas, para que sea obligatorio tener un árbol. Porque realmente ya estamos en el punto de no retorno. ¿Qué significa esto? Que, que todavía estamos a tiempo quizás de seguir sembrando árboles, porque va a llegar el momento en que la humanidad reaccione, se ponga a sembrar árboles y quizá ya ni eso sea suficiente para equilibrar el clima. Mucho se ha dicho que parte de esta furia de los fenómenos meteorológicos, principalmente los huracanes, se debe a que nos hemos acabado los bosques. Allá por 1992, el maestro de español, un maestro al que aprecio mucho y le mando un cordial saludo, Alejandro Barrera Carrera, de Ayutla, nos pidió que hiciéramos un artículo de divulgación o que buscáramos un artículo de divulgación, y en aquel entonces encontré un artículo que me llamó mucho la atención, que hablaba sobre el agujero de ozono. Ahí se hablaba de que el agujero estaba creciendo tanto que era posible se derritiera el hielo en el polo norte y se veía muy lejos. Y hoy en día han pasado alrededor de 20, 30 años y hoy en día ya se habla de que los glaciales se están deshaciendo, se están Sí, desprendiendo así es. Y en el Polo Sur en el también. polo sur. Entonces, imagina toda esa agua que, que estaba en estado sólido, ahora está en estado líquido. Y yo me atrevería a pensar que toda esa agua es la que nos está cayendo por acá en lluvias, en las lluvias y los huracanes. Se habla que por allá en Estados Unidos, no recuerdo si en Miami, Florida, con el tiempo el agua va a subir de nivel y van a desaparecer algunas ciudades. Pero tal pareciera que los humanos nos estamos acostumbrando a que esto tiene que suceder. Cuando algo se presenta por primera vez asusta. Y hay gente que pues ora, hace su oración en el momento de la desgracia y creo que pues es algo natural porque somos creyentes y de una u otra manera solicitamos la intervención de nuestro ser divino para que nos proteja. Pero también tenemos que tomar acciones porque de otra manera no vamos a poder contrarrestar el problema que ya tenemos. No sé si alguno de ustedes vio la película 2012. Hay una escena en donde, en donde el barco, un transatlántico me parece, es arrastrado por el tsunami y se ve la escena donde el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica está viendo esa escena, está viendo ese barco y, recalcándonos de que pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Se ve otra escena que también está el Papa, están haciendo oración, salen todos a la plaza, pero pues ya no hay punto de retorno. Entonces esa película que se estrenó precisamente en 2012, quizá en su momento conmocionó, nos puso a reflexionar, pero la pregunta es aquí, de esa fecha ahorita, ¿qué acciones ha hecho tanto el gobierno como nosotros como ciudadanos? Entonces creo que vale la pena pues reflexionar sobre ello. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente ronda. Eh, ya el tiempo prácticamente se nos agota, pero pues le pido al maestro Efraín que nos diga qué medidas ambientales a largo plazo se deben implementar para prevenir riesgos futuros. Bueno, creo que voy a reiterar algunas cosas que ya comenté y que ustedes han comentado también.
para evitar la tala inmoderada, pues se necesita una gran campaña de reforestación, no solo en México, sino en el mundo. Pero en el caso concreto de México, hemos visto que los programas para reforestar han fracasado. En el sexenio pasado se implementó el famoso programa de Sembrando Vida y realmente fue un tema muy lamentable que sí, fue al principio muy bondadoso, que generó muchas expectativas, pero al final vimos que fue un tema realmente hasta en donde se incurrió en actos de corrupción por parte de los que iban a supervisar el programa, la reforestación o lo que se estaba sembrando, porque además, porque me tocó ver en algunos lugares que se estaba sembrando árboles frutales que no eran apropiados para la región. En lugares calurosos se estaba sembrando café, árboles de café o cafetos, cuando el café se da sobre todo en zonas frías. De hecho, el mejor café que se puede consumir debe de venir de la parte más alta, de los cerros de Guerrero. Pero sembrarlo en una zona muy cálida como que no da la calidad, para empezar, del buen café. Y luego sembrar plátanos en lugares donde es muy frío, igual no se da. Se necesita un lugar donde haya mucha humedad y que sea cálido para que se dé esa planta. Entonces, yo creo que fracasó esta política pública por parte del gobierno federal anterior. Ojalá se reforeste y se nos obligue realmente como ciudadanos a sembrar un árbol. El asunto es que en la ciudad, ¿en dónde sembrarlo? Si no todos disponen de un terreno en donde poder sembrar. Prácticamente hemos invadido, hablando del caso concreto de Chilpancingo, ya no hay lugares. Por el contrario, hemos invadido incluso donde debe circular el agua. El río Huacapa está prácticamente invadido. Por eso ha habido inundaciones. Lo vimos en el año 2013 con Ingrid y Manuel. A pesar de que se evacuó a la gente y se les reubicó, la gente regresó o la gente volvió ahí porque la autoridad no cumplió con su función de restringir, de cuidar esa área que debería de ser ya protegida. Nuevamente la gente vive sobre el cauce del río Huacapa. Otras medidas que se deben de implementar: hacer conciencia realmente de no tirar basura. He conocido algunas ciudades del país en donde el ciudadano no necesita ver un letrero para cumplir con ese objetivo de no tirar basura. Pero en Guerrero lamentablemente no tenemos la cultura de no tirar basura. Lo he visto cuando he viajado. Hay gente que arroja sus botes, sus latas de refresco, de cerveza, cuando va circulando en su coche, su camioneta. Cuando sí hay señalamientos en algunas zonas del estado, pero no se necesita poner señalamientos cuando se tiene una cultura, cuando eso se debe de implementar desde el hogar, porque el gobierno, insisto, no tiene toda la responsabilidad. El gobierno debe de generar, sí, campañas, debe de implementar esas medidas para que el ciudadano recuerde que no debe arrojar basura ni en las calles ni hacia los ríos. Y para que no también se taponeen las coladeras y evitar inundaciones, como en los últimos meses vimos que en el Seguro Social aquí cerca pues se inundó, se generó un encharcamiento porque se taparon las coladeras. Hemos visto algunas otras zonas aquí de Chilpancingo de cómo pues hay mucho encharcamiento. Lo hemos visto en el propio Zócalo de aquí, a un costado del kiosco, cómo se encharca, a pesar de que está cerca también ahí el Palacio Municipal, en donde despacha nuestra autoridad municipal. Entonces, debe de haber una coordinación, un esfuerzo conjunto, en el que digamos ya basta, ya no hay que tirar basura, hay que seguir sembrando árboles, hay que evitar más el calentamiento global. Solo de esa manera se va a contrarrestar este grave problema al medio ambiente. Maestro Tello, ¿qué políticas públicas o estrategias deben priorizarse para prevenir o minimizar desastres?
Bueno, mira, el tema que están tocando ustedes es muy importante, la deforestación. Es necesario que se implementen leyes más fuertes, que vean a un árbol como a un ser humano, para evitar y castigar con cárcel y multas grandes a quienes cometan esa situación de destruir los árboles en las ciudades y en todas partes. Apenas tuvimos un caso de ahí en el CREA. El director del CREA destruyó 40 árboles. Inclusive se dijo que lo iban a multar con 250,000 pesos como castigo. Pero no ha pasado nada. El director sigue ocupando el mismo cargo. Nadie lo castigó, nadie dijo nada. Y esos árboles pues eran muy necesarios en la ciudad de Chilpancingo. Necesitamos generar leyes más firmes, más fuertes, que castiguen a quienes estén destruyendo los árboles porque están destruyendo nuestro mundo. Nosotros tenemos que cuidar los árboles ya, como si fueran seres humanos, porque de ellos tenemos una oxigenación, una mejor respiración, una mejor ciudad y tenemos más protección contra los desastres naturales, contra las tormentas, contra todos esos tipos de desastres. Y necesitamos mejorar las leyes, pero ya actuar ya. En efecto, tenemos que actuar ya. En una mesa anterior hice el comentario de que las secretarías de Estado, refiriéndome al gobierno federal, tendrían o deberían de hacer una visita todos los secretarios de Estado e ir a las comunidades para visualizar cuáles son las distintas problemáticas que existen. Eh, en Guerrero, la gobernadora del estado ya ha hecho sus giras llevándose algunos secretarios y creo que es un buen comienzo. Es un buen comienzo que estén haciendo recorridos. Quizás más adelante ya les tocará irse una semana completa para convivir una semana completa para realmente implementar políticas públicas que surjan de necesidades reales. Porque digo, hay algunos secretarios que, si bien es cierto, son inteligentes, son buenos, eh, pero no han tenido ese, por llamarlo de alguna manera, esa vivencia con el pueblo. No han crecido con el pueblo y por ende no siempre sus políticas públicas que aplican tienen el éxito que se requiere. Bien comentaba aquí el maestro Efraín que se han sembrado árboles en donde no deben de sembrarse, ya sea por el clima, ya sea por el suelo. Quizás podrán sobrevivir esos árboles, pero no van a tener los frutos que se esperan. Pues bien, con esta última intervención que ha hecho su servidor, vamos a dar por concluida esta mesa de análisis que hemos denominado México bajo el agua, a nombre de la plataforma digital Gráfico de Guerrero, que fue fundada por el periodista Enrique González Guerrero y de donde es director su hijo Enrique González Enrique Jr. González Juárez. Les quiero dar las gracias al maestro Tello Gracias también. que nos haya acompañado con sus comentarios tan profundos. Igual al maestro Efraín, estamos muy agradecidos y desde luego que también le agradecemos a usted que nos ve en vivo y seguramente nos va a ver en diferido. Le agradecemos que nos haya acompañado porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Estuvo en la conducción de esta mesa su servidor Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en la próxima.